pero básicamente es recogerás tu siembra. ¿De acuerdo? Bueno, los jubilados y las jubiladas, y a propósito de lo que pasó con esta confirmación del veto presidencial, de un aumento muy grosso, y del bono, muy poquita plata, porque de eso se trataba este proyecto que se había aprobado. Era lastimoso, pero algo, era algo. Bueno, y así todo lo bocharon. Los jubilados tuvieron el mejor poder adquisitivo real, durante la época del kirchnerismo. La década ganada también fue década ganada para jubilados, jubiladas y jubilados. Y es así que muchísimos que no habían aportado por diferentes razones, pudieron acceder a la moratoria y muchísimas amas de casa también a una justa jubilación. Y la verdad que se incorporaron millones de jubilados, pero millones de jubilados. Pero además en los centros de jubilados había talleres recreativos, distintos talleres bancados por el Estado. El Estado kirchnerista puso mucho énfasis en los adultos mayores. Los ayudó mucho. Yo personalmente lo recuerdo muy bien con el PAMI porque tuve la desgracia de mis padres enfermos gravemente, con internaciones, cirugías durante aquella época y la cobertura fue total. Por lo tanto, no lo olvido. Y mi sorpresa, perdón, ni hablar de los viajes turísticos. Muchísimas jubiladas y jubilados conocieron el mar, no conocían el mar. Gente de 65, 70, 75 años, no conocían el mar, no conocían la montaña. Tuvieron, pero, beneficios de todo tamaño y todo color. A pesar de tantos derechos y a pesar de haber vivido y sufrido la dictadura, los 90, el 2001, y de haber gozado de la década ganada, muchísimos jubilados votaron por Macri en el 2015. Miren, yo estaba repasando aquí porque fue el fragmento etario que más apoyó a Macri. Impresionante, increíble, increíble. Así como ahora los jóvenes, los menores de 30 a 35 años, son los que más votaron y apoyan a Milei, a Macri los que más los apoyaron fueron las jubiladas y jubilados. Una ingratitud absoluta, y me duele decirlo porque en este bolsón están también muchas jubiladas y jubilados, compañeros, compañerazos que sufren por culpa de aquellos ingratos, desagradecidos, que en el 2015 fueron a votar a Macri y en el 2017 en las legislativas también. Miren, en las elecciones legislativas del 17, el macrismo sacó el 41%. ¿Saben en la franja de jubilados cuál fue el porcentaje de votos a favor? 60%. Sí, estoy dándoles la referencia del año 2017, después de 2 años donde Macri ya había achado los salarios, las jubilaciones, ya había empezado a destruir el poder adquisitivo. Y sin embargo, en esas circunstancias, el 60% de jubiladas y jubilados votaron a Macri. Así que, bueno, allí se dieron el tiro en el pie. Después ya con Alberto vino todo lo que vino, Alberto volvió a implementar la moratoria, pero ahora, bueno, están como están. Así que lo lamento, pero en el alma por los viejos nuestros. Digo, los viejos que han luchado, que luchan, que van a las marchas, que siempre fueron agradecidos, los consecuentes, que lamentablemente en cantidad fueron menos. Porque un montón, todavía hoy, de un montón de viejas que acá en Córdoba escuchaban a Mario Pereira y demás, intoxicados absolutamente por lo mediático, TN y demás, todavía hoy vos te encontrás con señoras grandes que, bueno, el otro día en una movilera del programa El Destape, a una señora que va a comer a Cáritas porque no tiene qué meter en la boca, dijo que ella lo votó a Milei, lo va a seguir votando a Milei porque Cristina chorra. Mirá vos, ¿no? Cristina fue chorra, pero con la chorra los jubilados tenían el mejor pasar histórico. Así todo, votaron a Macri primero, muchas, y después lo repitieron con Milei. Y no sé qué van a hacer ahora en octubre, ¿no? Jubiladas y jubilados caídos en desgracia, un calvario. Muchos no, se están muriendo, muchos, porque si no tenés un patrimonio para sostenerte, o hijos, o seres queridos que te banquen, bueno, lo que está cerca ahí, al otro lado de la línea, lamentablemente es la enfermedad y la muerte. Y lo digo con un tremendo dolor. Pero además, al gobierno no se le mueve un pelo. Recuerden lo que había dicho la ex canciller Mondino, que total
Si total se van a morir. ¿Para qué le vas a dar un préstamo? Si total se va a... ¿Para qué vas a gastar plata? Mejor paguen los intereses de la deuda y la bicicleta financiera. Esta es la lógica. Pero para los viejos y las viejas, y para los que nos vamos a jubilar, que estamos cerca de jubilarnos, porque después de las elecciones legislativas se va a venir la reforma previsional y van a tirar las edades para arriba, seguramente, entre otras cosas, entre otras maldades y otros daños, queda esta enseñanza bíblica. Está en la Biblia. A ver, dejate de joder. No podés ser tan ingrato, desagradecido con quienes te tendieron la mano, te acariciaron, te dieron de comer. Pero lamentablemente, esta es la realidad de la tercera edad hoy en Argentina. La mayoría, y pagan justos por pecadores, la mayoría en el 2015 y en el 2023 mordieron la mano de quien les dio de comer, y acariciaron a quienes le sacaron, le sacan y le sacarán derechos. Recogerás tu siembra. Así es, nada más cierto. Recogerás tu siembra y nos perjudicarás a todos y a todas. Viejos idiotas que vivieron al pedo, que no saben valorar cuando estuvieron mejor. Es así, lisa y llanamente, es así. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, que te brinda, además del mejor combustible, un lugar placentero donde disfrutar de un café, una merienda al paso, con la mejor atención. Recibimos todas las tarjetas. Con YPF Serviclub, todas tus compras suman y obtenés promociones y descuentos. Cambio de aceite, chequeo integral en YPF Boxer, que podés pagar con naranja en 6 cuotas sin interés. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, te espera en Avenida Sabio, Camino Almafuerte, con el mejor servicio. Veterinaria Priotti te ofrece una especializada atención para tu mascota, planes sanitarios, cirugía de media y alta complejidad, traumatología, cardiología, radiografía digital, ecografía, electrocardiograma, odontología, laboratorio de análisis clínicos. Veterinaria Priotti, donde tu mascota tiene voz, está en Esperanza 1482. Urgencias 3571 69 28 69. WhatsApp 3571 32 76 07. Y en Instagram, Veterinaria Priotti. Misceláneas de María Susana, en Leandro Alem 950, tiene la indumentaria para toda la familia. Bebés, niños, jóvenes y adultos se visten en Misceláneas de María Susana, Alem 950, teléfono 3571 60 70 21, Río Tercero. Llegate a Miscelánea María Susana. No te vas a arrepentir cuando veas los precios, calidad y variedad de prendas. Comprobarás que valió la pena y te vas a llevar todo. Te recuerdo nuevamente la dirección. Alem 950, Río Tercero. Miscelánea María Susana. El BEA de Parque, con B de Bienestar, en Eleazar Garzón y Juan Álvarez, en Parque Monte Grande, de oferta todo el año. Escucha esto. 3 kilos de asado, 19.999,90. 2 kilos de costeletas, 11.999,90. 2 kilos de milanesas, 12.999,90. Y el horario de atención del BEA de Parque es de lunes a sábados de 8 a 0 horas y los domingos de 9 a 13:30 horas. ¿Dónde si no? El BEA de Parque,
ayuda a cuidar tu bolsillo. Tre Fratelli Despensa, en Justiniano Pose 2655 de barrio Parque Montegrande. Tiene todo lo que necesitas en fiambres, chorizos, milanesas listas para freír, artículos de almacén, limpieza y también perfumería. Acordate, Tre Fratelli, en Justiniano Pose 2655, te atiende Ladero con la mejor onda. Marcos y Ariel, desmalezados, podas, extracción de árbol. Teléfono WhatsApp 3571 456 295. Y ahora vamos a escuchar el editorial nuestro de cada día de Roberto Navarro, refiriéndose a lo sucedido en la Andis y el cobro de coimas a los laboratorios. El ritmo vertiginoso en el que se acumulan las situaciones adversas para el gobierno hace pensar que en pocas horas esto va a explotar todo. Digo, ¿cómo puede ser que cada día, un día te pasa una cosa, al otro día 2, al otro día 4, al otro día 16? Bueno, eso es exponencial. ¿Cómo lo frenás? Empieza a ser uso común de que este es un gobierno corrupto. Vos decís, ¿por qué? Bueno, porque en general en los gobiernos, cuando está terminando, aparece el primer caso, hacemos denuncias nosotros y nadie los levanta. ¿Se acuerdan? Aportantes truchos. Tuvimos 5 semanas con Juana Morín, hasta que uno sacó una nota. Bueno, este gobierno, digo, si damos algunos nomás de los que han pasado, la venta de candidaturas, que nos enteramos al poco tiempo, el peaje para reuniones con el presidente, con testimonios de pedidos de coima de todos lados, ¿no? Desde el que le hacía el bastón presidencial hasta Juan Carlos Bloomberg, o tipos que querían conocer al presidente, la mega estafa con la cripta moneda del presidente y Karina, valijas que se saltearon los controles de la aduana por orden política, traída de Estados Unidos por alguien cercano al presidente, la renuncia de una funcionaria del PAMI con acusaciones al armador político de la Libertad Avanza en La Plata y mano derecha del armador político en la provincia de Buenos Aires de pedir coimas, audio filtrado del director de discapacidad contando que la hermana del presidente se queda con el 3% de retorno de los laboratorios. Entonces te encontrás con un nivel de degradación del gobierno en donde hay 2 o aparentemente ahora 3 bandos que se pelean por un motín. Tenés al ministro de Economía, que fue denunciado por grandes especialistas del mercado hace 2 semanas, que se patinó entre 500.000 y 1 billón de pesos en un día en dólar futuro, que manejan tasas de interés que un día están al 100, otro día al 1, otro día al 100, que en este momento está consolidando intereses por 17 billones de pesos mensuales. Esto es 4 veces lo que se gasta en jubilaciones. Y uno piensa, y Caputo, yo creo que una parte de eso te la estás afanando. ¿Sabes lo que seas? Un benefactor de financistas. Y por otro lado, como gastan tanto en eso, ajustan en los medicamentos y resulta que uno se entera que hacen negocios con los medicamentos. Vos le estás diciendo al tipo que no le puede dar los medicamentos y haces negocio y afanás de esos medicamentos. Ajustan a los discapacitados y afanan a los discapacitados. Muchachos, nunca vi una cosa así. Son una banda. ¿Y sabés qué? La otra novedad es que nos enteramos de todo. Supongo que debe haber más cosas. Pero nos enteramos de cosas muy fuertes. Muy fuertes. Ayer, cuando sale el rechazo al veto por discapacidad, al rato me empiezan a llegar mensajes de diputados diciéndome, Roberto, ojo, que está corriendo ahorita, en algún caso, en blanco, arreglando con gobernadores algunas cosas. Imagínate el gobernador que porque le dan unos mangos
se carga a los jubilados, la inmoralidad de la clase política hoy en Argentina, pero en otros momentos me dice, además, hay guita que está corriendo acá. ¿Le estaban pagando a tipos para que caguen a los jubilados? Desde que asumió Milei, tomando en cuenta la caída de las jubilaciones y el congelamiento de los títulos del bono, los jubilados perdieron 15%. En ese contexto de corrupción en el saqueo, aparecen operaciones cruzadas en el seno del gobierno y la otra parte del gobierno que habita en los canales de televisión, porque vieron que el gobierno está en los canales de televisión también. Hay un montón de voceros oficiales que dicen, el presidente piensa que, el presidente dice que... Bueno, son el gobierno esos tipos. Y se están haciendo multimillonarios con un gobierno de bandidos. Y empiezan a pelearse entre ellos. Y hacen operaciones cruzadas. Entonces la degradación está adentro de la Casa Rosada. Los gobiernos se degradan cuando están por terminar, cuando están por perder. Estos tipos se degradan un mes antes de ganar. Muchachos, si en cualquier momento todo esto termina mal, va a ser el primer gobierno que caiga un mes antes de ganar una elección. Y se están tirando ellos el tiro en el pie. Un Estado ausente, o sea, nos vendieron que teníamos que tener un Estado ausente. Y ese Estado ausente es uno de los responsables de que haya más de 100 muertos por un remedio contaminado. Y vamos a votar a favor de ese Estado ausente. Ayer, gente del mercado decía, macho, están cayendo 3% los títulos públicos, pero no están cayendo porque rechazaron el veto a los discapacitados. Están cayendo porque en el mercado se está empezando a ver que no hay gobierno, que hay una fragilidad política tremenda. Se le van 4 diputados. Empezás a sacar la cuenta. Si ponele que estos tipos ganan las elecciones. Ganan las elecciones, sacan el 40%. Bueno, pero ahora son Alianza, La Libertad Avanza y PRO. Deberías compararlo con la suma de la otra vez. ¿Por qué deberías compararlo así? Porque durante todo este periodo votaron con el gobierno, todos juntos por el cambio. Hasta hace nada, 2 meses. Todos juntos por el cambio. Y ahora aparentemente no va a ser así. Se le van de La Libertad Avanza, se abren algunos del PRO. Entonces, ¿cuál es el gobierno? Nadie sabe cuál es la composición que apoya al gobierno. Y eso genera una gran fragilidad, que se suma a la fragilidad económica, porque en los primeros 7 meses, en 5 cayó la economía. Entonces llegan a las elecciones con suba de inflación. Vos podés decir, es poco. Bueno, la mayorita que había llegado a menos del 1 está en el 2,8. Y después, estos audios. A ver. El presidente es un tipo que depende emocionalmente de la hermana, políticamente de la hermana y lleva a cabo la batalla cultural con Santiago Caputo. Claramente no los puede ordenar en esta interna. Y la hermana ha demostrado, repito, hasta Juan Carlos Bloomberg denunció a la hermana, ha demostrado que es la cajera de todo esto. Que es la cajera. La persona que lo denuncia, no, que en una charla lo comenta, lo contaba Ari Lijala recién, 20 veces con el presidente en la Quinta de Olivos. Es un íntimo el que estaba con... ¿Se entiende? No es una denuncia marginal de corrupción. Es una denuncia que se relaciona con el presidente y con su hermana, con los 2 presidentes, uno podría decir. Es de una gravedad inusitada para un gobierno, repito, que hace nada más que 1 año y medio que está, y que aparentemente está por ganar las elecciones, no de un gobierno débil. ¿Cómo puede ser que se degrade un gobierno que tiene el apoyo del establishment, el apoyo de Estados Unidos, el apoyo del Fondo Monetario Internacional, el apoyo de los grandes medios de comunicación y aparentemente el apoyo de una parte no mayoritaria, pero la primera minoría del país? ¿Cómo hacen los tipos para degradarse de esa manera? Vamos a escuchar un par de audios para poner en contexto este terrible escándalo. A ver, ponelo.
Entonces, estos tipos dicen, bueno, esto la subimos, pero en todo esto le están dando vueltas, aprovechan y quieren armarse un kiosquito. Esto lo hacen de ratas, o sea, es un kiosquito, no sé, de 20, 30 mil dólares por mes. Es un cachito así al lado de todo el resto de todo el quilombo que están haciendo. ¿Vos viste la entrevista que me hizo Fantino? Dice, pues vos tenés chorros en Chivilcoy, provincia de Tucumán, y en Lule, no, en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, y en Lule, provincia de Tucumán. O sea, lo nombró con nombre y apellido, o sea, concretamente. La gente de la Suizo llama a los demás proveedores y le dice, escúchame, ahora tenés que ponerlo, ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8, es un machorro que lo que pagan, lo que cobran de medicamentos. Ahora tenés que poner el 8, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a presidencia. Por teléfono, así, tac, un prestador. Así está manejando. Si había alguna duda que el audio era real, bueno, lo acaba de confirmar Presidencia, cuando lo echa a Spagnuolo. Ahí hay varias cosas. Primero, lo involucra a Fantino diciendo, viste que Fantino ya hablaba de esto. Y es cierto, Fantino ya hablaba de esto, de Lule Menem, que fue el que armó esta elección para octubre, provincia por provincia. Yo no sé si decirle mano derecha de Karina o más todavía. Una relación muy estrecha, muy estrecha. Después nombra un laboratorio argentino de los más importantes y dice que todos pagaban un 5% y después un 8,3 iba a Karina. Ahora, vos imaginate, vos le explicaste, la base de tu plan es no hay plata. Antes gastaban mucho, ahora achicamos el déficit fiscal y no hay inflación. Resulta que por un lado te estás gastando 4 veces las jubilaciones en tasa de interés. Y por el otro lado decís, le saqué los remedios a los jubilados y todos me dan uno. ¿Vos sabés lo que es el 8% de lo que facturan los laboratorios? Miles de millones, miles de millones. Le podías haber dado los remedios a los jubilados, a los hijos, a los nietos, y se los sacaste. 2 veces le vetaste el aumento a los jubilados, 2 veces. Y te la estabas robando vos. Fuiste a pelear por la plata de los discapacitados. Mandás a esas basuras mediáticas a decir que no son discapacitados, que es mentira. Y le afanás la guita a los discapacitados. Es un nivel de degradación que no lo puede bancar ningún aparato mediático. Y las peleas que hay en el seno de esos comunicadores tienen que ver con la misma degradación. Un tipo que durante los primeros 3 días dice que la que produce fentanilo es Cristina y la muestra la inteligencia artificial haciéndolo, y al otro día quiere echar a Lugones. Y vos decís, ¡epa! ¿Hay un cambio de opinión en Viale? ¿O hay operaciones? ¿O hay operaciones? La denuncia la hace Jorge Rial, un hallazgo impresionante, se llama Data Clave, ¿no? El portal. Sí, Data Clave. Y el periodista Mauro Federico. Vamos a dar como corresponde. Ivy Cángaro es la periodista que creo que... Los créditos. Y acá está Jorge Rial contándolo. Acá hay un funcionario todavía en funciones, ¿no? Claro. Todavía en funciones, que además es amigo del presidente Javier Milei, que cuenta el camino de la corrupción, en este caso, con una farmacéutica. Y hablan de cifras, hablan de porcentajes, de cifras y de la metodología de la corrupción del gobierno de Milei. O por lo menos de funcionarios del gobierno de Milei. Acá figuran, está Martín Menem, Lule Menem y aparece Karina Milei. Entonces, lo que quiero decir es que no es que estamos descubriendo el primer caso de corrupción, estamos descubriendo un nuevo caso de corrupción en el gobierno de Javier Milei, que venía a combatir la corrupción, la casta, bla, 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 bla. No es que Real esté en la interna, el que le da la información a Real está en la interna. Es decir, nosotros cómo conseguimos la información generalmente adentro de un gobierno, y tiene que ver con que el que está de culo con el otro, qué sé yo, algún negocio, ¿sí? Y en algún momento, pum, se filtra la información y aparece. Es decir, esto es parte, claramente, de una interna.
Y Fantino pidiéndole la renuncia a Lugones, ¿qué es? O sea, un comunicador que ha dicho que es amigo del presidente, que el presidente va con la hermana, con el perro, qué sé yo, uno no sabe bien quién es ahí cada uno, y un día aparece pidiendo la renuncia del ministro de Salud. Con el tema del fentanilo y con la lentitud de la tortuga Manuelita del ministro de Salud, Lugones, es el ministro de Salud, ¿puede seguir al frente del cargo? ¿Qué estaríamos haciendo si esto le hubiese pasado a Ginés? Lo estaríamos rompiendo todo. Yo también coincido que Mario Lugones debería dejar el cargo y no debería ser más el ministro. A mí me avergüenza cómo lo comunicó mal. Asombroso, ¿no? Bueno, esta es la degradación del gobierno. Esto cuando todo se empieza a romper. Repito, esto ocurre a finales de los gobiernos, ¿no? Al año y medio, y cuando se supone que estás por ganar una elección. Todos se pelean con todos y empiezan las operaciones cruzadas. Hubo una situación que casi es para un cuadrito aparte, ayer, con Majul, que no sabe dónde ponerse en esta situación. Y recuerdan que Majul pasaba los audios de Cristina con Parrilli, todos los audios que anduvieron dando vuelta en este país, los pasó, y dijo que esto no los iba a pasar por cuidar el buen nombre de los ladrones, digo de los funcionarios, ¿sabes? Se trata de un hecho de corrupción. Si es cierto que esos audios existen, si tienen la autenticidad, si, bueno, el director de la agencia debería haber comparecido ante la justicia o deberá hacerlo de manera inmediata para darle tranquilidad. Yo no... ¿Usted los escuchó, senador? Porque yo no los quiero poner en el aire porque tengo la impresión de que, pero es una impresión, por favor, no que nadie lo dé como cierto, que a pesar de que se trata de la voz de Spaniolo, me parece que la voz es de él, ¿no? No sé, yo no... La voz es de él, hay que ver si está editado o no, pero la voz, es de él. Yo escuché un audio completo y largo, parecía que tenía algunas ediciones ese audio, pero la voz es de él, y las sospechas, o en todo caso lo que parecía que eran las sospechas de Spaniolo, era sobre hechos de corrupción que involucraban bueno, tampoco lo quiero nombrar a la persona porque parece que estás ensuciando a las personas, ¿no, Luis? ¡Ni los nombra! ¡Ni los nombra! ¡Ni los nombra! Imagínense el escándalo que es esto. El tipo tira todo, no le importa nada, no le importa nada. Son todos multimillonarios estos, ¿eh? Son todos multimillonarios. En este marco de degradación empieza a salir a la luz la base de este gobierno. Este gobierno le vendió a la sociedad que había que vivir sin Estado. Les venden cada cosa a la sociedad, ¿no? Nos pasamos 200 años construyendo, bueno. La sociedad compra eso. Ahora, cuando uno va a ver los documentos que van apareciendo sobre la investigación del ANMAT, poneme la placa 34, por favor, dice, bueno, el documento revela que el ANMAT sabía de las irregularidades, pero demoró 2 meses en prohibir la producción. Puede ser que haya un hecho de corrupción en el marco, en el seno del ANMAT. Incluso que sea de gente que estaba de antes del ANMAT. Ahora, vos lo que tenés que hacer es ustedes saben que el ANMAT además estaba por ser nombrado el organismo rector y de controlador de toda Latinoamérica, y con esto lo mataron. Vos tenés que ir mejorando cada vez, no hacer como Sturzenegger. Dice, no sirve para nada. Vos tenés que ir mejorándolo, ¿no? Quiero ir. ¿Alguno? No, vamos a mostrar lo que pasó con los bonos ayer, el derrumbe de los bonos en el editado 12. Porque es un poco la conclusión de toda esta situación. Es decir, un gobierno en una enorme degradación, Ese no es el último, yo les mandé otro, no importa. En una enorme degradación, y estas son las consecuencias de esa degradación. Ahí donde ven la caída del 2,5, la gente que está en YouTube, los que están en radio les relato que los bonos cayeron, lo que estamos mostrando son las caídas hasta 2,5. Voy a hacer como el presidente, voy a decir, bueno, si vos lo pones esto en un mes de 22 o 24 días, sería una caída del 50 o 60% en un mes. En 2 meses desaparecen los bonos. Llegó a una caída del 3,3 después. Estos son, qué sé yo, tiene que pasar un tifón para que pase todo esto. Y el tifón pasó, y yo creo que sí, que pasó un tifón. Porque en pocos días nos dimos cuenta que el rey está desnudo, que son una bandita, que el presidente no tiene
la capacidad para ordenar a un gobierno que se desordenó, que se desbandó. ¿Sí? Tiene dos jugadores muy importantes para él, Karina y Santiago Caputo, que se están matando, y él no puede hacer nada con eso, porque aparentemente los necesita a los dos, y cree que no puede vivir sin ellos, que eso es terrible para un líder. Un líder tiene que poder prescindir de todos, y él cree que no, y como cree que no los deja, y como los deja, todos los días aparece un escándalo nuevo, hechos que están ocurriendo pero que no nos enteraríamos si no estuviesen esas internas, ¿sí? Entonces, esa degradación de corrupción se suma a la degradación económica, porque es un plan que no cierra, que ya se atoró, la economía cae porque es tan alta la tasa de interés, pisaron los salarios, el dólar es muy barato, las importaciones son muy altas, qué sé yo, la economía se cayó. Cuando vos tenés una economía que se cae, un nivel de corrupción muy alto, pero que además se conoce, son dos datos distintos, ¿eh? La corrupción es muy alta y se conoce por las internas, y un parlamento que ya no se sabe cada uno para quién juega. Piensen ustedes que en media hora la misma gente que estaba sentada ahí votó un concepto distinto, a favor de una cosa y en contra de la otra, y después votaron a favor de Libra. Y yo creo que hoy en el Senado vuelven a intercambiar, es decir, no se sabe para quién juega cada uno. Yo no sé si la elección va a ordenar esto, o si después de la elección, cuando sume los jugadores, las manos que se le levantan son menos. Porque se le está yendo gente de La Libertad Avanza y porque no absorbió todo el PRO. Entonces, puede ganar la elección y después cuando vaya a contar las manos tiene menos manos que hoy. Todo eso lo saben los grandes empresarios, lo saben los mercados. Fíjate la preocupación de Caputo, que acaba de hacer una declaración banal como siempre, que Liliana Franco, otra persona tan cercana a Karina que uno se las confunde por la calle, acaba de decir que Caputo, que el ministro de Economía Caputo, está hablando con el secretario del Tesoro norteamericano para pedirle más plata. Acabamos de recibir 14.000 millones de dólares del fondo y 3 o 4 más de otros organismos. Y le está pidiendo más plata. Eso da cuenta de la preocupación del gobierno, pero tengo para mí que esto no se arregla con plata. Hay cosas en la vida, y no es romanticismo, que no se arreglan con plata. A mí me parece que la prueba que está teniendo Milei en este momento quizá lo supere.